RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas el mar? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Hola, muy buenos días a todos. Habla Gonzalo Iñosa Tomé, director vicepresidente de Foro Penal, en este espacio que, como todos los martes a las 11 de la mañana, nos concede RCR 750 AM para hablar de derechos humanos, para hablar de la realidad de la represión por motivos políticos en nuestro país. Les saludo entonces, no solo en mi nombre, sino en nombre de RCR 750M, pero en nombre de todos y cada uno de nuestros activistas, defensores y voluntarios que, hay que decirlo, todos los días se dejan la piel en este sistema de presión que vivimos, defendiendo a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Hoy tenemos un programa particular. Vamos a comentar especialmente lo que fue nuestro balance. Todavía balance preliminar, por cierto, estamos todavía confirmando algunas situaciones. Nuestro balance de la situación de este evento electoral que tuvo lugar el pasado domingo. ¿Qué pasó desde el punto de vista de los derechos humanos este domingo? Vamos a hablar especialmente con Laura Balbuena, coordinadora del el cual realizaron pues algunas situaciones muy delicadas, muy complejas, que queremos confirmar, que queremos conversar con ella, ¿no? ¿Quién para tanta arbitrariedad? También, bueno, me pusieron una música ahí que se les fue. Bueno, es una ONG que se ocupa de los sucesos de represión por motivos políticos que hayan podido tener lugar durante cualquier tipo de evento, y los eventos electorales lamentablemente son eventos que no escapan a estas realidades. Bueno, como todos sabemos, todavía se están definiendo algunos de los resultados electorales. Ya quedaban algunos votos por contar. De todos modos, al parecer la película pues ya está dispuesta, ya se sabe que el resultado que tienen. Ha habido algunos conflictos en estados como por ejemplo Barinas y Apure, que ya están siendo solucionados, ya han sido solucionados. Y estamos entonces a la espera de ver, bueno, cuál fue el retrato de Venezuela desde el punto de vista electoral político que se dio a este domingo que pasó, ¿no? Pero bueno, nosotros a lo nuestro, nosotros a el manejo de las situaciones de violaciones a los derechos humanos. Recibimos desde tempranas horas del domingo, vamos a ir un poco más atrás mejor, en diferentes reuniones que sostuvimos con personas que de alguna manera estaban monitoreando las elecciones a ser realizadas este pasado domingo. Sí tuvimos que decir que no habíamos recibido hasta ese momento reportes de actos de violencia política, de represión política, en el contexto de lo que fue la campaña previa, ¿no? Fue una campaña que, en comparación con otras, pues se adelantó con relativa tranquilidad. No quiero decir que fue absoluta tranquilidad,
pero sí relativa tranquilidad. A partir del domingo sí, bueno, como siempre ocurre, como el foro penal es bueno esta referencia en materia de recepción y procesamiento de denuncias, sí recibimos muchas denuncias de, por ejemplo, centros de votación que no se habían abierto, de máquinas que no funcionaban, de mesas que no estaban estructuradas, en todo el país, por cierto, ¿no? Fue algo que fue exclusivo de un estado en particular, ¿no? Los se fueron y bueno, la gente que se manifestó a favor de votar, pues pudo acudir en términos generales a sus centros de votación a expresar su voluntad política. También recibimos varias denuncias en varios estados de la consolidación de estos denominados puntos rojos, que son sitios en los que afectos o personas que se identifican con el oficialismo, supuestos afectos al oficialismo, se congregan muy cerca de los centros de votación para hacer una de dos cosas, o para ofrecer de alguna manera recompensas o premios a las personas que voten por una determinada opción política, o para intimidar a las personas para que no ejerzan su derecho a voto, o para de alguna manera coaccionar su voto en un esto también precisamente su destino político, es algo que atenta pues contra el derecho al voto en términos generales, porque el voto es libre y secreto, no debe nadie estar condicionándonos nuestra voluntad, nuestra disposición política, ¿no? Y particularmente en Maracaibo pues recibimos algunas denuncias muy graves de actuaciones de civiles supuestamente identificados con el gobierno que resultaron ser muy agresivos, ¿no? Al punto de que tuvimos un reporte de unos disparos que se produjeron en un centro electoral del Zulia, eso lo vamos a hablar con Laura Balbuena, que produjeron al menos 2 heridos y lamentable fallecimiento, la muerte de un periodista que estaba en ese momento pues de alguna manera cubriendo los eventos, ¿no? Además de esto, tuvimos varios reportes de arrestos que se produjeron en el contexto electoral, algunos de ellos francas privaciones ilegítimas de la libertad, porque no eran calificados ni siquiera por el propio funcionario ejecutante como arrestos, sino como esta palabra que utilizan ellos tanto, retenciones, que no existe, eso no existe en el argot jurídico nacional, no está previsto en las leyes. A las personas o se las arresta o no se las arresta. Pero eso de que yo te retengo un momentico para ver qué hago contigo, eso no existe. Eso es una privación ilegítima de la libertad. A lo largo de todo el día, como les decía, estuvimos monitoreando toda la situación y de arrestos podemos decir que nos fueron originalmente reportados 13. Entendemos que son un poco más porque, por ejemplo, en Lara se materializaron por lo menos que fueron reportadas al foro las personas que sufrieron estas privaciones arbitrarias de la libertad, como fueron inmediatamente liberadas, pues no quisieron reportar formalmente los hechos, ¿no? Entonces, estamos todavía pues consolidando esas cifras, pero yo creo que una cifra estimada válida de arrestos que se hayan producido a nivel nacional en el contexto del evento electoral del pasado domingo podría haber arrojado un aproximado de entre unas 10 y 12 personas arrestadas por diferentes motivos. En principio se trataría de arrestos que están vinculados al hecho electoral solamente, y estas personas pues en general casi todas ya habrían sido escarceladas, liberadas a este momento. Esa es básicamente la foto que pudo tomar el foro penal durante este evento, ¿no? Durante esta situación. Esto llama mucho la atención por varias razones, ¿no? La primera es que se sigue en Venezuela tratando que expresarse políticamente de manera contraria a una determinada opción política, pues es algo que desde el poder se interpreta como una ofensa, como un abuso, como un delito, incluso que amerita pues que las personas, eso desestimula por supuesto la intención del votante, la intención de una persona de acudir
a expresar su voluntad en las urnas. Esto es algo que es bastante grave, ¿no? Porque es una restricción de nuestro derecho a elegir, y nuestro derecho a elegir es un derecho humano. Nuestro derecho a la participación en los asuntos públicos es un derecho humano. Y lo más lamentable es que en algunos casos pues se recurre a la violencia, no solamente de cuerpos de seguridad, sino también a la violencia de civiles que actúan, por lo menos así parece en una primera instancia, con la aquiescencia bajo la complacencia del Estado y que consecuentemente quedan impunes. Son situaciones muy delicadas. También tuvimos una situación, valga la redundancia, control por nido y llegó o se le trasladó a la sede del CNE de esa entidad y estuvo pues allí algunas horas, digamos, pues no, supuestamente dando un tipo de porque no se las retiene a las personas, solo se les puede detener, eso lo dice la Constitución, si están cometiendo un delito o si hay una orden válida de un tribunal que así lo dispongan, pero ese no era el caso. Y en este caso en particular es algo bien delicado porque se trata de un defensor de derechos humanos plenamente identificado, que lo único que estaba haciendo era su trabajo. Estaba verificando si en efecto una irregularidad que le había sido denunciada se había producido o no. Y esto es algo importante. Más allá de eso, bueno, siempre se nos consulta sobre la Nuestros cantos de valor a un pueblo herido, a un pueblo querido. previa a las elecciones, funciones, sobre el tema, por ejemplo, de las inmigraciones, evidentemente restándole votos al candidato oficialista designado, pues, por básicamente la cúpula del poder. Eso sí también es una irregularidad en estos procesos, por lo menos en la experiencia, no hemos verificado estos nuevos, pero en la experiencia que nosotros tenemos, estos procesos se adelantan sin respetar el debido proceso y de una manera muy acomodaticia, desde el punto de vista político. Bueno, aquí empiezo a recibir los primeros comentarios. Buenos días, nos dice Mauricio. Gastón nos dice que la oposición unida hubiera ganado 18 gobernaciones. Nos saluda, por supuesto, nuestra querida Munira desde Miami. Hola Munira, ¿cómo estás? Ayer no le pude prestar mucha atención, anteayer, no le pude prestar mucha atención a tu conversatorio, porque bueno, estábamos en el tema de las elecciones, pero entiendo que quedó muy bien. Y nos saluda también Rosángel. Hola Rosángel, ¿cómo estás? Bueno, y ese es básicamente el punto previo del que podemos partir para analizar un poco esos eventos, para ver qué implicaciones tiene esto desde el punto de vista de los derechos humanos. Pero entiendo, no sé si ya está en línea, que ya nos comunicamos, nos vamos a comunicar con nuestra coordinadora del Estado. Bueno, al parecer todavía no tenemos a Laura en línea, ¿no? Laura nos estuvo reportando durante todo ese día una situación muy tensa, muy violenta en el estado Zulia. Zulia, el ciudadano Manuel Rosales como gobernador, eso es algo significativo. Manuel Rosales se identifica como de oposición y quizás, bueno, un poco de lo que motivó esa particular violencia que se dio en el estado Zulia tiene que ver con eso, ¿no? Con el hecho de que el poder sabía que era muy difícil que un representante suyo ganara esas elecciones, por lo menos allí en ese estado, ¿no? Y yo sí les tengo que decir, yo estuve con Alfredo recientemente en Maracaibo, incluso fuimos hacia La Guajira y revisamos un poco cómo era la situación del estado, y la verdad es que Maracaibo, y lo digo con todo el respeto a los maracuchos, Maracaibo, la infraestructura está completamente depauperada,
el acceso a los servicios básicos, luz, agua, teléfono, gas, etcétera, es nulo o prácticamente inexistente. La gente pues tiene que de alguna manera rebuscarse para satisfacer sus necesidades básicas. Y por ejemplo a mí me llamó mucho la atención que vi mucho que la gasolina no se vendía tanto en las bombas formales, sino en unas pimpinas que a lo largo de los caminos pues vendían algunos comerciantes informales, ¿no? Por supuesto unos precios que no son los precios oficiales, ¿no? Eso quiere decir que ni siquiera gasolina hay en el principal estado petrolero del país, lo cual es, por decirlo menos, una ironía, ¿no? Es algo muy, muy grave. De manera tal que era lógico pensar que el poder tenía verdadero chance electoral en ese estado y que eso motivó que particularmente el estado Zulia fuera especialmente violento en cuanto al tema de las elecciones, ¿no? En cuanto al tema de lo que podría pasar allí. Eso tiene que ver mucho pues con todo esto que vengo diciendo, ¿no? Con todo esto de descontento generalizado que existe, que el poder, lejos de asumirlo como propio, porque es definitivamente el principal causante de esto, y de tomar las medidas que tiene que tomar para resolverlo, pues lo identifica como un acto de agresión, como si quienes se quejan fuesen enemigos, dentro de esta lógica del enemigo interno que tanto maneja el poder a los efectos de la represión, y esto conduce pues a las situaciones que hemos planteado, ¿no? Por favor avísenme cuando ya tengamos a nuestra querida Laura Balbuena en línea para poder conversar entonces con ella sobre estos temas. De resto, tuvimos sí estados en los que no hubo mayor incidencia, mayor problema. El estado Mérida, por ejemplo, tuvo uno que otro escaseo, pero la verdad es que en situaciones complejas, delicadas. En el estado de Anzoátegui tampoco. Entiendo que en el estado de Apure tampoco hubo un señalamiento de unas personas que habían sido supuestamente retenidas, pero luego fueron inmediatamente liberadas. Es decir, en general, haciendo el énfasis en que hay estados en los que definitivamente sí se produjeron situaciones muy complejas, muy delicadas, no podemos hablar de un esquema generalizado de represión violenta en el país, ¿no? Sí se puede decir que hubo situaciones delicadas que, pese a lo que dice el poder, no son episodios, porque uno no puede descontextualizar lo que haya pasado el domingo de lo que ha pasado en otros eventos electorales, ¿no? Y la receta pareciera ser que es básicamente la misma. Entonces, cuando eso pasa, no puede sino concluir que se previa que de alguna manera se produzcan estas situaciones, ¿no? Y sobre todo cuando tú analizas lo que viene después, te das cuenta de que las personas que incurren en esta violencia, o en estas agresiones o en estas coacciones contra votantes quedan impunes, lo que te quiere mostrar que para el poder esto está bien visto, que se ve con complacencia, pues que de alguna manera se presione a los electores, se les intimide, etcétera, ¿no? Y eso es algo que hay que tomar siempre en cuenta. Ya a título de reflexión personal, nosotros, como les decía, no nos metemos en temas electorales, en el foro penal. No es que no seamos políticos, porque no hay nada más político que luchar por los derechos humanos, porque la lucha por los derechos humanos es la lucha del ciudadano contra el poder, es la puesta de límites desde el ciudadano hacia el poder. Y eso es política en el más puro sentido, ¿no? Pero sí no somos partidistas, pero sí siento que hay que hacer una muy profunda reflexión en cuanto a cuáles son las percepciones que tenemos los ciudadanos en este momento con respecto al voto como herramienta del cambio democrático. Por mi parte, pienso que el voto es la principal y única herramienta para los cambios pacíficos, sociales y políticos que se tienen que dar en el país, pero por otro lado siento que el mensaje de la necesidad del voto no se ha transmitido con la intensidad, con la fuerza que se merece. Eso es algo que hay que destacarlo. Hay una abstención altísima. No es que en este tipo de procesos de elecciones regionales no haya habido históricamente abstención, porque sí la ha habido. Pero en este proceso en particular la abstención fue muy alta. Y fue muy alta porque
en mi criterio, y estoy hablando de mi criterio personal, no comprometo con esto al foro penal, en mi criterio, los factores políticos, todos los factores políticos, descuidaron que el principal dilema del venezolano no es por cuál candidato votar. Hoy por hoy creo que está claro que quienes no están de acuerdo con la manera en la que el poder está adelantando las políticas públicas son la mayoría. El problema está no solo, en todo caso, en cuál es el candidato por el que voy a votar, sino también en si voto o no voto. Y yo creo que una campaña que hubiera estado dirigida más que a la promoción de individualidades, a la promoción del voto como herramienta de cambio hubiera sido mucho más exitosa, porque mucho de lo que ha pasado, muchos de los resultados adversos que reclama, por ejemplo, la oposición, pues tienen que ver con el hecho de que la gente no votó. Pero eso no es culpa del elector, y eso hay que decirlo con todas sus letras. Eso es culpa de quienes, encargados de defender nuestra voluntad política, han incurrido en errores y omisiones que muchas veces nos han desmotivado. Y eso hay que decirlo también con mucha responsabilidad. Y desde allí se tiene que comenzar una reflexión muy seria, muy profunda con respecto a qué es lo que se espera del electorado, ¿no? Por otro lado, he estado analizando brevemente los resultados electorales y sí es cierto que hay estados en los que si se hubiese manifestado, si se hubiese propuesto un frente unido en contraste con los candidatos oficialistas, pues se hubiesen obtenido victorias muy claras, ¿no? Caso, por ejemplo, del Táchira. Es evidente que en el Táchira esa división opositora pues motivó que la gobernación pues pasara a manos de un oficialista, y eso es algo delicado, ¿no? Eso es algo que debe ser también analizado. Me refiero al hecho de la división entre las personas, ¿no? Aquí tengo, fíjense, algunos comentarios. Aquí me llama Patricia, aquí saluda Patricia. Los Ángeles nos da las gracias por seguir la lucha de los derechos humanos. Patricia nos saluda desde el estado Bolívar. Patricia es nuestra coordinadora de Bolívar. Nos dice que en Bolívar la abstención fue muy elevada. Y Cavica Calcedilla nos dice, cuando se vota masivamente ganamos, la abstención ayuda a Maduro. Y si usted no votó de manera indirecta, colaboró con él. No es tan simple, Cavica, no es tan simple. Porque incluso si tú te pones a analizar los números de los resultados electorales, la mayor cantidad de votos lo tuvo el factor opositor, o por lo menos el factor diferente del poder, ¿no? Esto quiere decir que en realidad la abstención no era un factor determinante, o en todo caso también quiere decir que la abstención afectó también a los propios simpatizantes del oficialismo, ¿no? De manera tal que no pareciera ser que se haya sido un dato significativo y relevante. Fíjense, por ejemplo, lo que pasó en Miranda. El número de votos anulados hubiese perfectamente, y anulados porque estaban en una tarjeta que al final del día no fue adjudicada a ninguno de los candidatos, digamos, de oposición que estaban bregando por el puesto de gobernador. No fue adjudicada porque el CNE interpretó de una manera sesgada las normas que rigen el retiro de los candidatos, ¿no? Y ahí voy al tercer punto. También es cierto, y en esto los factores políticos tienen que hacer una reflexión muy honesta, que en esa lucha de verse como las mejores opciones para diferentes cargos, se le hizo mucho daño al electorado, se le hizo mucho daño, inspiró mucha desconfianza al electorado, y el ejemplo claro lo tenemos en Miranda, ¿no? En Miranda, dos candidatos opositores, no me corresponde a mí decir si buenos o malos, pero dos candidatos opositores con chance pues, de llegar a la gobernación, no se pusieron de acuerdo a tiempo, no tomaron las previsiones del caso y bueno, y las consecuencias pues están a la vista. Eso hay que reflexionarlo. Yo no lo digo acá con ánimo de generar conflicto, sino como defensor de derechos humanos, porque todo lo que desmotiva el ejercicio de la voluntad popular como derecho humano debe ser analizado. Y parte de lo que ha desmotivado a la ciudadanía tiene que ver con estos errores, con estas peleas internas que no favorecen a nadie. Quizás, yo no soy experto en temas políticos, pero quizás de cara a futuros eventos, pues sería reevaluar esta opositora, por ejemplo,
o incluso la opción oficialista, por ejemplo, porque los oficialistas también pelearon y también de alguna manera tuvieron sus divisiones internas que a ellos también les generaron pues su daño, ¿no? Entonces, realizando estas primarias, esas dudas se despejan y por lo menos se le plantea a la ciudadanía un abanico de posibilidades en el que no cabe dudas de interpretación sobre quién es y quién no es el abanderado, según el caso, sea del oficialismo, sea de la oposición, ¿no? Todas estas reflexiones las traigo a colación porque todo esto ha afectado ese derecho humano que es el derecho a la libre expresión de la voluntad popular, el derecho a la participación en los asuntos políticos. Y no puede ser atribuido esto a quienes se abstuvieron. La decepción se promueve desde el liderazgo político hacia abajo, no desde los ciudadanos hacia el liderazgo político. Y esa decepción, pues, hay que analizarla, pues, sencillamente hay que sentarse a analizarla, hay que sentarse a ver qué se puede hacer con eso, porque fíjense, una de las cosas que yo no entiendo es que si desde el comienzo cualquier opción política está diciendo que la abstención es su enemiga, ¿por qué no enfilar los cañones a el convencimiento de la población para que esa abstención no se produzca? Si tú, en vez de enfilar los cañones hacia allá, te dedicas todos tus recursos a la promoción de individualidades, no que la promoción de individualidades no sea necesaria, por supuesto que lo es, pero si tú dedicas tus máximos esfuerzos a luchar contra lo que en realidad no es tu mayor enemigo, al final del día tu mayor enemigo gana terreno y te vence. Eso es un poco lo que yo percibo, y esto lo repito, es a nivel personal, que ha podido ocurrir en el escenario de las elecciones que tenemos, que acaban de realizarse, ¿no? Hay, como les decía, datos muy interesantes, más allá de cuántas gobernaciones se hayan asignado los bandos en pugna. Lo cierto es que las opciones no francamente oficialistas tuvieron más votos que las opciones oficialistas a nivel nacional. Y eso es un dato interesantísimo. Por otro lado, también es cierto que casi triplicamos el número de alcaldías que están en opciones no oficialistas. Y eso es otro dato interesante también a destacar, ¿no? Entonces, todo esto debe ser analizado, y lo digo con toda humildad y con todo respeto, por todos nosotros, porque si nos queremos quedar en este país, si queremos seguir luchando por tomar las decisiones políticas correctas, si no lo hacemos desde la aceptación de nuestros propios errores, pues nos va a ir muy mal. No hay peor lucha contra un error que la que parte de la base o la que nace de la negación de ese error. O sea, si yo no acepto que me he equivocado, no voy a poder jamás solucionar las fallas en las que he incurrido. Y eso hay que decirlo con honestidad, con humildad, y ver un poquito hacia adelante, ¿no? Pensando no solo en el corto plazo, pensando no solo en la promoción única de individualidades, dejando los egos de lado. Hay los egos, qué daño nos hacen los egos. Y también un poco poniéndose la mano en el corazón, y a veces tragando eso, porque una de las realidades es que no es la confianza que deberían generarnos, eso es verdad, pero eso es lo que tenemos, eso es lo que hay. Y bueno, sobre eso podemos hablar ya en el próximo espacio de este programa, pero ya me están jalando las orejas aquí, me están diciendo que debo ir a un corte, así que bueno, les habla Gonzalo Imeo Santomé, director del Foro Penal Venezolano. No se retiren, que vamos a seguir con un poco más de Aquí se habla libertad. Ya volvemos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Informe RCR presenta titulares. La ONU expresó preocupación por incidentes violentos y presiones a votantes durante elecciones en Venezuela el pasado 21 de noviembre. El régimen de Maduro contabilizó 801 nuevos contagios por COVID-19 en Venezuela. Juicio de Alex Saab en Estados Unidos por lavado de dinero será el 3 de enero del año 2022. Más allá de nuestra frontera, 700.000 personas podrían morir de aquí a marzo por COVID-19 en Europa si se mantiene la actual tendencia de contagio, alertó este martes la OMS. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió hoy a Honduras que garantice ambiente propicio para celebrar elecciones en paz y transparentes. Y en los deportes, el defensa español Sergio Ramos fue incluido este martes en la lista del Paris Saint-Germain para enfrentarse mañana ante el Manchester City en un decisivo encuentro de la Liga de Campeones. Hasta aquí los titulares de esta hora, les informó Helen Machado. Sigan con la programación de su RCR. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en @RCR750 y buen provecho. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Hola, buenos días. Estamos de regreso en Aquí se habla libertad. Les habla Gonzalo Imión Santomé, director de Foro Penal, para conversar, como lo hacemos todas las semanas, sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país. Ya tenemos a Laura Balbuena en línea, nuestra coordinadora del Estado Zulia. Yo quiero, sin embargo, hacer unos comentarios. Aquí Isabel Rodríguez me dice, con todo respeto, ¿no será que la táctica del oficialismo era justamente la división de esa oposición también oficialista, así la califica ella? Bueno, puede ser, pero fíjense que si de algo me he cuidado en mis afirmaciones es de buscar culpables, ¿no? Esto, no sé, yo he practicado karate toda la vida y tengo esa cosa japonesa aquí metida en la cabeza de que no hay que buscar culpables, hay que buscar soluciones. Porque si nos quedamos en la asignación o atribución de culpas, pues no vamos a salir adelante. Por eso el llamado que estoy haciendo, y lo hago con mucha humildad, es una reflexión profunda ciudadana y política sobre qué es lo que queremos hacer en los eventuales
elecciones, en las eventuales elecciones o en los momentos electorales que tengamos más adelante, y sobre todo hacer un llamado a los políticos a reflexionar, a pensar. Dice Alfredo Romero, a mí me gusta mucho esa expresión de él, que lo más difícil del mundo es sentarse a pensar. Y es verdad, a veces es costoso, a veces es difícil, a veces uno está sobreviviendo en el día a día y no se sienta verdaderamente a reflexionar sobre un determinado punto, pero hay que sentarse a pensar, sentar en clave de Venezuela y no sentarse a pensar en clave individual. Pero bueno, ya tenemos a Laura Balbuena, nuestra coordinadora. No escucho a Laura. ¿Será que se cayó la llamada? No sé. No, sí, yo los oye, escucho. me gustaría mucho conversar. Laura. Aló, los escucho. Hola, ¿Aló? Laura, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, gracias. Cuéntame, Laura, ¿cómo transcurrió en el estado Zulia la jornada electoral de este pasado domingo? Bueno, fue una jornada bastante ruda porque hubo un número considerable de hechos de violencia, donde los primeros hechos fueron registrados aproximadamente a las 4:30 de la mañana. Se suscitaron en varios municipios y parroquias, sobre todo del municipio de Maracaibo, hechos de violencia donde sacaban a testigos y miembros de mesa a golpe de los centros de votación. Aproximadamente a las 1:30 de la tarde se suscitó un hecho de violencia bastante lamentable en el municipio San Francisco, donde por una herida de bala muere un elector que se encontraba en la cola para votar. Además de ello, tuvimos 2 detenidos y varios detenidos en los mismos centros de votación, pero que fueron liberados satisfactoriamente, y solo un detenido por un delito electoral que fue romper la boleta de votación, pues. Además de ello, en horas de la noche, se suscitó un fallecimiento de una niña por un arrollamiento, luego de que los electores que estaban celebrando la victoria de su candidato estaban celebrando, y llegó una camioneta y arrolló a un grupo de personas, dentro de las cuales hay 11 heridos actualmente, 3 de gravedad y el resto, bueno, de condiciones moderadas, y la niña que falleció, que tenía 3 años de edad. Ay, Laura, una pregunta, de estas personas que fueron detenidas, ¿cuántas han sido formalmente pasadas ya o puestas a la orden de la Fiscalía? Realmente solo pasaron a un señor en la costa oriental del lago por romper la boleta electoral, pero la mayoría de ellos, los que fueron detenidos, solo fueron amonestados verbalmente en el centro de votación, y 2 de ellos, aunque fueron trasladados al órgano, a la sede del órgano de que los detuvo, no fueron procesados. Ok, entiendo, Laura. ¿Cuál es tu impresión general en contraste de este proceso con otros procesos que, como coordinadora del Foro Penal, hayas podido monitorear con anterioridad? Bueno, creo que fue un proceso muy, muy violento. Se suscitaron varias balaceras en centros de votación que, afortunadamente y lamentablemente para la víctima, solo hubo una persona fallecida, pero fueron varios los hechos que se suscitaron a lo largo del día. Creo que es un llamado más a las autoridades que a los electores, porque este ciudadano que falleció, aun cuando detuvieron a 2 de los funcionarios que perpetraron el hecho, no es menos cierto que estos funcionarios actúan con la orden de alguien. No hacemos nada con detener a los funcionarios si la persona que dio la anuencia para que se realizaran estos hechos violentos no son aprendidas o no se les toma la responsabilidad penal por las órdenes que están dando. Ok, Laura, disculpen, perdí imagen por un momento, pero sigo aquí. Ok. No se preocupen, aquí estoy. Mira, Laura, más allá de toda esta situación electoral, ya estoy de vuelta, más allá de toda esta situación electoral, ¿cómo está la situación de la represión por motivos políticos en el Zulia? Bueno, ha bajado considerablemente. Ahora los parámetros de detención antes eran detenciones masivas, pero creo que de unos 2 años para acá son detenciones más selectivas.
pero evidentemente los procesos son mucho más viciados de lo que veníamos antes, porque cuando son selectivas da tiempo a realizar mejor las actuaciones para poder hacer cosas forzadas, pues. Pero ha disminuido considerablemente a lo que veíamos, por ejemplo, en 2019, 2017, 2014, que en un día podíamos tener más de 180 detenidos por día, ¿no? Claro, claro. ¿A qué crees tú que se debe eso? Nosotros, por lo menos en el análisis que hemos realizado de todos los estados, esto lo adelanto, quizás me estoy adelantando a la respuesta de Laura, esto tiene que ver con la pandemia, ¿no? Y con el hecho de que no se están produciendo protestas y manifestaciones masivas en ninguna parte del país. Exacto, exactamente. Sí, o sea, creo que los parámetros han cambiado y han sido más focalizados porque tienen un efecto más ejemplarizante en la población de lo que podría tener antes cuando habían protestas masivas. Entonces, como un llamado de atención de si haces esto, este va a ser el resultado. Claro. Y una cosa, Laura, a nivel de acceso de los abogados a sus defendidos, al ejercicio en general del derecho a la defensa, ¿cómo está la situación en el Zulia? Bueno, está sumamente delicada. Creo que ahora tenemos más trabas de lo que teníamos antes. Es mucho más complicado acceder a incluso una entrevista con un detenido, que creo que esto se utiliza como excusa el tema de la pandemia. Ya es prácticamente imposible obtener las fotocopias de un expediente. Y bueno, creo que el ejercicio del derecho se ha hecho mucho más cuesta arriba de lo que se hacía antes. Los procesos están sumamente tardíos y paralizados. Y creo que el derecho de la defensa nunca había sido tan violado como se está violando en la actualidad. Bueno, esa es la situación. Le comento a nuestros oyentes, a las personas que nos están viendo también a través de YouTube. Aquí me saluda Carlos de Miami. Saludos, Carlos. Nos saludan los amigos de la Alianza Holanda-Venezuela. Gracias por ese análisis. Y bueno, mucha gente conectada el día de hoy. Creo que estaban como pendientes de cuáles son las impresiones del Foro Penal en relación a esto. Muchas gracias, Laura. Sé que estás ocupada. Bueno, feliz día. Laura me había advertido que estaba complicadísima el día de hoy, pero bueno. No quería yo dejar pasar el día de hoy sin que Laura estuviera con nosotros. Bueno, gracias por la llamada. No, gracias a ti, Laura. Bueno, ya nos va a tocar cerrar el programa, pero no quiero cerrar sin hablarles de la máquina de la represión. ¿Cómo está la represión al día de hoy? La máquina de la represión. Bueno, al día de hoy, al día de ayer, 22 de noviembre de 2021, el Foro Penal registra 251 presos políticos en el país. 132 son militares, 119 son civiles. Son 15 las mujeres que están presas arbitrariamente por motivos políticos en el país hasta este momento y 236 son hombres, ¿no? Desde el 2014 hasta esta fecha, sin contar esta consolidación que estamos haciendo de los eventos del pasado fin de semana, registrado 15.749 arrestos por motivos arbitrarios, ¿no? Por motivos arbitrarios. De estos presos políticos, por cierto, 51 que tenemos al día de hoy, 38 son condenados. La mayoría de ellos, por cierto, tras de alguna manera habérseles impulsado a admitir los hechos, es decir, a reconocer responsabilidades en delitos que no han cometido, y no condenados, es decir, sujetos a prisión preventiva, que debería ser la excepción, no la regla, son 203. Esa es la realidad de la máquina de la represión. Bueno, entonces a concluir algunas cosas con respecto a, aquí tengo varios comentarios. Los eventos electorales y el desempeño político en nuestro país, al igual que el desempeño jurídico, por eso me es fácil hacer la analogía, no las podemos juzgar desde las tripas. Me refiero, no podemos involucrar aquí el componente emocional. Tenemos que guiarnos por los hechos, tenemos que guiarnos por lo que podemos extraer de cada circunstancia desde el punto de vista fáctico. Por eso el llamado que yo hago y que hacemos es a la defensa de todos nuestros derechos humanos,
la paz, doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Las paredes no encierran ideas y las rejas no paran mareas, ni los golpes ni la electricidad matarán a un pueblo y su dignidad. Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Esta canción contra el terror. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad.